Yulitza, ya lo decíamos, esta mujer que fue encontrado ayer su cuerpo y pues que murió después de someterse a un procedimiento estético, una lipólisis láser en un lugar, un establecimiento que no cumplía con la normativa exigida para este tipo de clínicas o para hacer este tipo de cirugías y pues desafortunadamente hoy estamos hablando de una víctima más. Henry Sánchez es concejal de Bogotá y está con nosotros conectada aquí en De Frente. Buenos días, concejal. Buenos días, Paola. Muy buenos días a quienes nos están viendo en este momento y un saludo para todo el equipo de Tercer Canal. Bueno, ¿qué decir, concejal, sobre este caso tan lamentable y sobre todo de la falta de acción por parte de las autoridades y también de la indolencia, si se puede decir así, del alcalde Carlos Fernando Galán? Sí, Paola, tuvieron que pasar 6 días y que apareciera el cuerpo de Yulixa para que el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunciara. Hay que decir que durante estos días, pues más allá de hablar de los IBCs que deberían haber sobre este tipo de establecimientos, pues ni la Secretaría de Salud ni la alcaldía local habla de cuáles son los operativos o los ABCs que hacen ellos sobre estos establecimientos, porque pues esta no era ninguna clínica clandestina, era una clínica totalmente abierta y visible al público sobre los procedimientos que realizaba. Y es doloroso porque tuvieron que pasar 6 días para que Yulix apareciera en plena vía pública. O sea, eh, pudo haberse actuado muchísimo más rápido. Aquí se han dispuesto helicópteros, Paola, para ver vehículos de alta gama robados. O sea, de esa forma ha operado la seguridad en Bogotá, pero para dar con una mujer desaparecida, sí, no se activaron todos los protocolos, sino se esperó durante un buen tiempo a ver si de pronto el carro donde apareció, o sea, apareció primero el carro que el cuerpo de Yulixa. O sea, Ujú. de verdad que esto es muy lamentable sobre la acción y falta de enfoque de género de las autoridades para tratar estos casos. Concejala Heidi, yo también quería preguntarle por otro tema que generó mucha preocupación sobre este caso, y es que en esa búsqueda del cuerpo de Yulixa aparecieron los cuerpos de otras mujeres desaparecidas, y yo Aterrador. quisiera preguntarle Sí. qué está pasando y por qué se encontraron, digamos, que otros cuerpos. Las autoridades no estaban buscando a estas mujeres, y qué nos dice esos cuerpos que encontraron sobre la situación actual para las mujeres en Bogotá. Bogotá es la ciudad que ocupa el primer lugar en número de desaparecidos. Hace 2 semanas tuvimos el caso de otra niña desaparecida. O sea, hay una situación de desapariciones de niñas, niños, adolescentes bien preocupante, a lo que el secretario de Seguridad no ha sabido dar respuesta. De hecho, se molesta bastante cuando de parte del Consejo se le señala que no ha habido capacidad por parte de la Secretaría de Seguridad para dar con las personas reportadas como desaparecidas. Y la cosa es que, por ejemplo, en el caso, cuando se reporta una desaparición, si no se hace nada durante las primeras 24 horas, muy difícilmente se encuentra la persona con vida o se encuentra rápidamente posteriormente. O sea, creo que esta semana fue una semana bastante dolorosa para las mujeres, no solamente, o sea, casos distintos, pero el caso de Yurixa y el caso de Claribel y pues su hija que lleva más de 5 años desaparecida, o por ejemplo, bueno, pues los casos de misoginia por parte de políticos que vivimos durante esta semana, y eso hace que los casos en contra de las mujeres se normalicen. Entonces se desapareció, ay, eso fijo está con el novio, eso fijo se desapareció con el, se voló con el mozo, o quién sabe con quién estará y por eso decidió irse, y no activan inmediatamente los mecanismos de búsqueda. Aquí, por supuesto, también hay responsabilidad de instancias, instituciones del orden nacional, como por ejemplo, pues la policía, y pues los cuerpos de investigación de la policía, como el CTI, el Gaula, la Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades que les corresponde activarse en caso de reporte de desapariciones en la ciudad y pues en el país. Y es dolorosísimo. O sea, estamos hablando de 5 personas que fueron encontradas, o sea, ¿y qué? O sea, es como esto pasa así, como si nada, o seguimos simplemente siendo, o sea, siguen siendo simplemente las mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio un número más, ¿sí? Y en estos casos, que yo creo que el caso de Yulitza hay que tratarlo como un caso de feminicidio,
y además qué corazón puede tener esta gente que en lugar de brindarle ayuda, dejarla en un hospital, prefirieron desaparecerla. O sea, es muy doloroso este caso, o sea, me parece que es doloroso, me parece que es indolente, que merece todo el rechazo y pues por supuesto que las autoridades nos deben respuestas a nosotras de hasta qué punto realmente están actuando cuando se reportan mujeres desaparecidas, niños desaparecidos. O sea, la consigna de buscarlas hasta encontrarlas siempre ha sido reiterativa, pero necesitamos que las autoridades actúen en lo inmediato y no esperar a encontrarnos muertas para ahí sí decir cómo actuaron. Sí, justamente, concejal, ¿qué hacemos con estas clínicas de garaje, con estos establecimientos que están violando todas las leyes en esta materia y que están incluso o siguen ofreciendo estos servicios, estos procedimientos que ponen en riesgo la vida de las personas? ¿Qué hacer? Porque lo mencionábamos anteriormente y es que lo típico o lo que uno ve que ha pasado en otros casos es que estas clínicas son cerradas cuando tienen un caso que se vuelve escándalo y demás, pero luego sus representantes abren otra con otro nombre y siguen funcionando como si nada. ¿Qué hacer entonces en Bogotá? ¿Cómo se puede cambiar o controlar eso? Yo quisiera aprovechar también para hacer un comentario y es sobre los estándares de belleza que nos imponen a las mujeres, ¿no? De donde se está normalizando, pues no se está normalizando, sino siempre ha sido normalizado como la delgadez extrema, de, por ejemplo, que un modelo de figura a seguir es como la de Demi Moore o que no podemos envejecer tranquilas, que todo el tiempo está sobre la mente de las mujeres de qué forma puedo adelgazar rápidamente y cómo puedo encajar dentro de un estándar que me impone esta sociedad machista. Y dentro de esos, pues la industria de la belleza se aprovecha y gana millones y millones de pesos a costa de nuestras inseguridades, porque no es solamente los casos de lipólisis láser que se hacen, o sea, los casos de biopolímeros a los que se someten mujeres trans, que se someten mujeres, o sea, conocemos casos incluso de mujeres famosas que pues teniendo, digamos, capacidad adquisitiva para hacerse otros procedimientos, fueron víctimas de este tipo de procedimientos que pusieron en riesgo sus vidas. Del activismo, por ejemplo, que hizo Lorena Beltrán en contra de los médicos que operan sin licencias, que tienen incluso clínicas famosas, o sea, hay una dinámica incluso de turismo estético donde se ofrecen paquetes para venir a realizarse cirugías estéticas, no solamente de liposucciones, sino también de aumento de senos, entre otras cirugías estéticas que se hacen en nuestro país. Pero estas clínicas, porque uno diría, bueno, prohibirlas. El tema es que la prohibición solamente lleva a que estas clínicas operen de manera clandestina, como ya sucede en muchos casos, o sea, en lugares de la ciudad donde operan de manera clandestina este tipo de establecimientos, por ejemplo, y además estos espacios funcionan con el estándar de peluquerías, o sea, esto no debería funcionar como peluquerías, como los sitios de tatuaje también funcionan con la actividad comercial de peluquerías, pero estos establecimientos, porque además te venden supuestamente la idea de que la lipólisis láser no son procedimientos totalmente invasivos, o sea, y fíjate la forma en cómo tratan a las mujeres, venden paquetes de belleza y yo creo que sí, más allá de lo que tienen que hacer las entidades que les corresponden, también tienen que haber campañas de sensibilización que permitan visibilizar los efectos lo que puede ocurrir al someterse a un tratamiento de estos y pues por supuesto también dejar de normalizar la delgadez extrema o estos cánones de belleza. Yo creo que aquí la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad importantísima. Incluso la Cámara de Comercio simplemente expide como tal el permiso para, ni siquiera el permiso, o sea, la personería para que pueda, el registro mercantil, perdón, pero digamos aquí también operan las alcaldías locales que son las que hacen IBC en la localidad como tal. Entonces, pues el control riguroso, las campañas de sensibilización y pues por supuesto hacer una verificación establecimiento a establecimiento del tipo de procedimientos que realicen.
Heidi, ¿qué podemos hablar de la respuesta del alcalde? Porque fue una de las grandes críticas que también se hizo sobre este caso, no solo de parte de las autoridades, de la policía, lo que tú decías, que se haya encontrado el carro primero al cuerpo de Yulixa, pero también fue muy criticada la respuesta, yo diría tardía, del alcalde Galán, que solo se pronuncia hasta que pues ya se encuentra el cuerpo. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, primero de esta respuesta, y segundo de cómo se ha pronunciado, cómo ha enfrentado el alcalde pues este tipo de casos en lo que lleva de su alcaldía, de su administración? El alcalde tiene la costumbre de agachar cabeza durante casos de mediáticos en Bogotá. Y no hablo solamente del caso de Yulixa, hablo de todos los problemas que tiene nuestra ciudad en materia de inseguridad, en materia de basuras, en materia de retrasos de obras, de posibles presuntos casos de corrupción, entre otros. Él espera a que hablen primero sus subalcaldes, y digo sus subalcaldes porque pareciera que fueran los alcaldes de la ciudad, porque responden primero que el alcalde ante cualquier situación, como por ejemplo el secretario general o el secretario de gobierno, o en algunos casos el secretario de seguridad, y el alcalde, después de que la marea, por decirlo así, se encuentra más o menos tranquila, él sale a hablar. O sea, es un tipo que se esconde y pareciera que no le gusta asumir responsabilidades como alcalde. O sea, este caso, como por ejemplo el caso de la joven que fue... que fue desaparecida, o sea, que fue víctima de paseo millonario, bueno, de casi desaparición, que fue el caso de esta joven que fue desaparecida a las afueras de Teatrón. O sea, él pareciera como que se activa dependiendo del caso. Entonces, si hay un robo en masa o si hay un robo en algunas localidades que de pronto pues tienen mayores privilegios que una localidad como Tunjuelito, él de pronto sí puede llegar a pronunciarse en primera instancia, pero él suele, y háganle ustedes seguimiento, y fíjense que ante todos los escándalos que ha habido durante esta administración o los casos que han sido mediáticos, él suele pronunciarse por allá cuando ya está todo al final o cuando necesariamente tiene que hacerlo, cuando ya se solucionó, pero no suele dar la cara mucho que digamos como alcalde mayor, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Heidi. No sé si tenemos algo más, Mariana. Muchísimas gracias, concejal Heidi Sánchez, por ponerle la lupa a estos temas, por hacer estos llamados, por estar pendiente de lo que pasa con las mujeres y con este tipo de situaciones tan tristes, tan dolorosas, tan lamentables, tan repudiables aquí en la ciudad de Bogotá, donde sí, usted tiene razón, hay una indolencia completa por parte de la alcaldía. Está pensando en otras cosas, hay otras prioridades para el alcalde que, como usted también lo acaba de asegurar, pues pareciera que no le gusta asumir responsabilidades que tiene en su cargo. Muchísimas gracias, concejal. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes, y ojalá todas fuéramos columnas del metro para que nos pongan atención. Gracias. Wow, tremenda frase. Ojalá todas fuéramos columnas del metro. Sí, porque es que eso lo repiten muchos bogotanos y es la sensación que hay en las calles. Esto no lo estamos diciendo nosotros, ni es algo personal contra el señor Carlos Fernando Galán, por supuesto que no. Es simplemente hacerle un llamado para que, así como le pone cuidado al metro, que parece ser el único tema que le interesa, pues también hay otras cosas que están pasando en la ciudad y que usted como alcalde pues debe asumir su responsabilidad, su liderazgo y pues lo que le compete hacer lo que tiene que hacer, justamente pues porque usted es el mandatario de todos los capitalinos. Wow. Es lo que opina la concejal y muchas personas en la calle. El metro de Bogotá parece ser lo único que le interesa al alcalde de la ciudad. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?